de Dios, la promesa que nos dejó aquí escrita, hermanos. Amén. Esa está vigente, va. Amén. Dios dijo que estará con nosotros hasta el fin de nuestras vidas, hermanos. Le dejo el lugar a mi hermano. Amén. Tony, fue un gusto haber entonado el nombre de mi Padre con ustedes. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos. La gloria sea para Dios. Amén. Nos gozamos en la presencia de Dios a través de la adoración, alabanza, a través de nuestro hermano Felipe. Dios lo ha traído aquí, hermanos. Y Dios lo va a seguir trayendo. Porque un corazón agradecido, aleluya, es algo hermoso. Pueden sentarse, aleluya, gloria a Dios. Perdón, nos paramos. Y gloria al Señor. Vamos a orar para que Dios, amén, Dios me dé una palabra. Tenemos un invitado, un hermano Santiago, el profeta de Dios, amén. Se llama mucho, gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, mi Dios, te pedimos perdón. Reconocemos que fallamos, mi Dios, pero venimos a buscarle, venimos esforzándonos, Padre, venimos clamándolo, postrándonos ante usted, mi Dios, para que usted nos renueva, nos transforme, nos cambie, aleluya, nos limpie, Padre, de toda maldad, Señor, Padre. Venimos a exaltar su santo nombre, a bendecirle, Padre, a darle la gloria y honra. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos ha dado de venir aquí a buscarle, a hacer su voluntad, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, oh Señor Jesucristo. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Un aplauso a Dios, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Nos sentamos, gloria al Señor. Yo le decía al Señor, invité a mi hermano, pero el Señor me dijo, yo te voy a dar la palabra, tú vas a predicarles y nuestro hermano va a ministrar. Trae palabra de Dios el siervo, amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos, gloria al Señor. Yo les compartí a nuestros hermanos de Tihuatlán sobre el carácter de los hombres en los días postreros. Dice ahí en 2 de Timoteo, una introducción. Dice, capítulo 3, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, carácter de los hombres en los postreros días. También deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos, hermanos. Amén. Amén. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ignorantes, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que las cosas de Dios. Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Amén. Nosotros en este tiempo, hermanos, sabemos que hay muchas personas, amén, predican el evangelio, pero no como Dios manda. Amén. Y ahí nos habla, aleluya, gloria a Dios, su palabra. Les decía a los hermanos, a esto se evita. Amén. Hagamos la voluntad de Dios. Ese es el tema de hoy. El Señor me dio un tema hermoso. Digo, Señor, pero tu siervo lo invité. Sí, dice, pero tú eres la cabeza, tú eres el responsable, y las cosas no son como tú quieres, las cosas son como yo digo. Amén. Aleluya. Digo, Señor, perdóname, pero aún así respaldo a mis siervos, aún así respaldo mi palabra, porque son siervos que andan conforme mi corazón, obedientes. Amén. Amén. Tenemos que pedirle mucho a Dios discernimiento y que Dios nos use. El Señor, aleluya, gloria a Dios, me da una palabra, y esa palabra no nada más es para ustedes, es para mi vida. Amén. Dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amén. Andamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay cosas que a Dios no le agradan? El Señor, aleluya, gloria a Dios, hermanos, hay cosas que ciertamente a Dios le agradan. Los corazones dadivosos, los corazones bondadosos, un corazón agradecido. Pero a veces nosotros tomamos decisiones, hacemos cosas, y gloria al Señor,
el Señor me decía, hermanos, hay cosas que no te agradan, hay cosas que no me agradan, hay cosas que no me agradan, dice el Señor. Y esa palabra viene para todos ustedes. Hay cosas que aún no le agradan a Dios. Amén. Hay cosas que no le agradan. Por acá hablamos y por acá decimos, hacemos muchas cosas, pero dice, vamos, aleluya, a entrar a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Oye, el tema es algo hermoso, porque dice que Él nos redarguye, amén, nos corrige. Entonces, nadie quiere corregir, todos queremos, aleluya, exhortar, pero cuando nos dan una palabra, hermanos, nadie la recibe, nadie quiere, no es de Dios. Y murmuramos, criticamos, juzgamos, decimos esto, lo otro, aquello, y no estamos haciendo la voluntad conforme lo que Dios dice. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7, perdón, Mateo 7, del 21 al 23, y en Lucas también dice el capítulo 13, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, danos sabiduría, entendimiento sobre todas las cosas, discernimiento, Padre, temor tuyo, mi Dios. Que esta palabra nos edifique, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera muchos demonios, hicimos muchos milagros. En el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Pueden sentarse, aleluya, la gloria sea para Dios. Den un aplauso a Dios. Amén. Entonces, gloria al Señor, nos damos cuenta que no todos hacemos la voluntad de Dios. Amén, amén. Muchos siervos, en mi caso también me incluyo, todos, la mayoría, hermanos, fallamos, hacemos, amén, a veces el ánimo, el corazón nos motiva, pero no andamos conforme el corazón, conforme nuestras emociones, sino conforme la voluntad de Dios. Le decía a nuestro hermano, y el Señor me lo puso, y el Señor me corrige, y digo, Señor, pero dice, yo lo he traído aquí, aún así tomando las malas decisiones, este es mi siervo, que yo voy a usar. Mi corazón, amén, le agrada. Dice Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A hacer la voluntad de quién? De nuestro Padre, de nuestro Dios, amén. Recuerde que hoy en este tiempo, hermanos, estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Estamos, aleluya, gobernados por Dios, amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, tocarán, hicimos esto, aquello, milagros, prodigios. Y saben que Dios, aún aquellas personas que están predicando, aquellas personas que están trabajando en la obra de Dios, Dios los usa. Y Dios los usa, hermanos, aún siendo gente que no hace lo bueno ante Dios, Dios los usa porque Dios es misericordioso. Amén. Una de las cuestiones de Dios es la misericordia, que Dios obra con poder y gloria por su misericordia, pero no hacen las cosas o no hacemos las cosas que Dios quiere. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera muchos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Hoy en día muchos predican por la economía, porque le ven el signo de pesos. Amén. Y muchos van por la comida y otros sus intereses propios. Pero en esta iglesia el Señor nos ha enseñado que no debemos de hacerlo. En esta iglesia yo sé que no hay, porque el Señor nos da esta palabra para que tengamos el temor, amén, de no hacer lo que nosotros queramos, de que no nos motive la emoción, yo voy para allá porque Dios me usa, yo voy por acá, no, deja que Dios hable a tu corazón, deja que Dios te motive, deja que Dios te ordene.
Porque las cosas, dice, todas con obediencia, hermanos, vienen bendiciones. Vienen grandes bendiciones. La obediencia trae bendición. Pero tenemos que ir con un corazón humilde, con un corazón con amor. Las cosas, todas las cosas, la calidad es con amor. Amén. Si nosotros hacemos las cosas en obediencia a Dios con amor, las cosas le van a agradar a Dios. Y miren, que a Dios le agrada que estén aquí, escuchando su bendita palabra. En Juan 7:16 Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa es la doctrina ¿de quién? De Dios, del Padre. Él nada más ordena. Jesucristo lo dijo. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, amén, o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Cuando el Señor usa a sus siervos, hermano, no es el siervo, tengan cuidado. Gloria al Señor. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Y quién conoce los corazones, hermanos? A veces decimos el hermano, a veces contamos una cosita a alguien y el enemigo pone en la mente, bombardea, amén, nos enlaza y empieza la murmuración, empieza el chisme, empieza la crítica, empieza el juicio, amén, empieza la mentira. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué está pasando hoy en día en tus siervos, en tu iglesia? Y el Señor me decía: espíritu de error, espíritu de error, espíritu de mentira se ha metido a la iglesia. Amén. Hermanos, tengamos cuidado. Amén. La lengua es un pequeño timón, pero amén, produce un fuego. Amén. Entonces hay que guardar silencio, no hay que murmurar. Cuando venga un pensamiento, llevarlo cautivo ante la presencia de Dios. Amén. Amén. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Quién sabe y conoce los corazones? Dios, el Espíritu Santo. En Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él es el que intercede por nosotros. Él conoce la intención. Amén. La ofrenda que tú das, hermano, no es la calidad. Dios mira el corazón, con qué intención. Si lo haces con amor, amén, si lo haces de corazón. Pero hay muchas cosas en este mundo que no tenemos que envolvernos, no tenemos que conformarnos. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el tema de hoy es: haced la voluntad de Dios. Pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios impartió a cada uno. Cada uno, hermanos, Dios nos ha dado de su fe, de su gracia, del conocimiento. Amén. Amén. Pero tenemos que aplicarlo, pero con dirección de Dios. Tenemos que hacerlo. Recuerde que la mejor forma de predicar es nuestros hechos, nuestra vida. Amén. Y tenemos que dar testimonio. Amén. Dar testimonio. A veces hay personas que luego me preguntan o me dicen: hermano, ¿pero por qué? Porque esta persona, hermanos, le falta amor, porque no ha madurado. Hermano, tú nada más ora por ella, aprende a hacer lo bueno y desecha lo malo. Si Dios te ha llevado con una persona así, hermanos, no es para criticarla, juzgarla, es para que aprendas, es para que ella se convierta a ti, no tú a ella. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos que dar un buen testimonio.
y poner en práctica la palabra de Dios. No nada más ser oidor de la palabra, no nada más aprenderse la palabra, no nada más yo voy a compartir esta palabra, no, la palabra que Dios diga, esa la tenemos que compartir. Amén. Dice, aleluya, gloria a Dios, Romanos 12, versículo 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que saber la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Señor. En Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, hay personas, hermanos, y en la Biblia te lo dice, te lo muestra, hay personas que andaban conforme a la voluntad de Dios. Y mira, gloria a Dios, en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, hablaba de la madre y los hermanos de Jesús cuando fueron a ver a Jesús. Dice, vinieron, versículo 31, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ellos no entraron, no quisieron entrar, tal vez para no llamar la atención, tal vez porque había mucha gente y no pudieron entrar, pero se quedaron afuera y mandaron a llamar a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos te están buscando, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Imagínense, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, todos sus discípulos, hermanos, he aquí mi madre y mis hermanos. Extendió su brazo, señaló a sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya, denle la gloria y honra a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Gloria a Dios, santo, precioso, te alabamos, oh Espíritu Santo. En el primer libro de Tesalonicenses dice capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que le des gracias. ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienes? ¿Estás pasando por una prueba? ¿Estás pasando por una aflicción? ¿Una enfermedad? Dale gracias a Dios. Amén. Dad gracias a Dios. Amén. Por todo, hermanos. Te paras, Señor, gracias. Te levantas. En mi trabajo, aleluya, gloria a Dios. La gente espera a sus clientes, pero yo espero las almas para compartirle. Y cuando Dios llega a alguien y 30, 40, 50, yo agarro el dinero, hermanos, lo echo. Ni les cuento. Y si me dan menos o más, yo lo hago de corazón. Pero miren, yo le digo a Dios, Señor, mándame un alma para compartirle. Dios me manda muchas almas, siervos, hermanos, hermanas, y lo hago de corazón, hermanos. Entonces le doy gracias a Dios. Señor, gracias. Le digo, Señor, gracias. Efesios 6, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículos 6 y 7 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que hacer las cosas no para el hombre, agradándole, buscando la gloria, como decía la prédica que nuestra hermana Lourdes nos dio la vez pasada. No busques gloria de hombre, busca la gloria de Dios. No le des la gloria al hombre, dásela a Dios. Amén. No agradando al hombre, sino como siervos en Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como el Señor, y no a los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 6, perdón, Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 38, 3 versículos. Porque os es necesario la paciencia para que haciendo
dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia sobre todos, hermanos. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que se regresan. Mira lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero nosotros no somos los que retroceden, hermanos, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que ir hacia adelante, enfrentando los retos, enfrentando todo. Amén. Por amor a Cristo tenemos que pasar todas esas cosas. No vamos a decir, ya tengo a Cristo, no tengo, me va a pasar nada, me va a cubrirme. No, vas a pasar un bache, vas a pasar un obstáculo, vas a pasar pruebas, luchas, pero el Señor te va a fortalecer. El Señor, aleluya, te va a dar la salida. Amén. En el trabajo, un testimonio para la gloria de Dios. En el trabajo me quedé tarde, estaba llovinando y todo. Dice un hermanito, nuestro hermano, por ahí le pintó unos zapatos y una buena obra hice de corazón. Y de repente viene el Señor y llega una persona, traía 4 pares de botas, y le dice a la persona que estaba de aquel lado, dice, oye, traigo 4 pares, ¿cuánto cobras? 25, 20, no, dice, 20, mira, vete con aquel. Fíjate cómo es el diablo. Vete con aquel. Dios usa, hermanos, los medios para bendecirte, a los cuervos. Y esa persona vino y dice, oye, ¿cuánto las boleadas? Cobramos 25, la tarifa. Traigo 4 que sean 20. Bueno, 20, yo ya como quiera ya me iba. Y llega esa persona, le estoy boleando y se enoja. Y empieza a tratar de contender. Gloria al Señor, una paz, la presencia, a punto de golpearme. Yo ni era, hermano. Dijo el hermano que me tiró un manotazo, pero yo no lo vi. Pero cuando él empezó, le digo, mira, tú dijiste que 20 no querías, que 25, yo los puedo bolear hasta gratis, si yo quiero. Es mi trabajo, yo soy el dueño. A mí me gusta agradar a Dios. No, si quieres bolearle. No, le digo, no le voy a bolear gratis, no porque tú digas, le voy a cobrar 20. No, pero es que mañana te van a correr, voy a acusarte, que no sé qué tanto. Le digo, puedes hacer todo lo que quieras, yo tengo un abogado. Es más, gloria a Dios, es más, le digo, les voy a cobrar 25, les voy a cobrar 25, pero de cada par les voy a regresar 5 pesos, 20 pesos les voy a regresar, se los voy a regalar. Y más se enojó el diablo. Y el diablo, hermanos, tiene también discípulos, tiene gente. Y allá al lado ya se estaba manifestando el otro diablo, porque me estaba bendiciendo Dios. Y como no pudo este demonio conmigo, porque tenía paciencia, la paz, la presencia de Dios, hermano, y dije, reprendo al diablo, se va afuera, y se fue para allá, a su lugar. Y el otro ya se estaba manifestando para venir a echarme bronca, pleito. Amén. Pero dije, no, Señor, reprendo al diablo. Y le dije, hermano, estaba nuestro hermano, ¿cómo se llamaba? ¿El que fue conmigo allá? Pablo, el hermano Pablo. Le digo, dice, hermano, y no te envuelvas. Amén. Tienes que tener paciencia. Cuando tienes la paz, dice, no pagues mal por mal. Tú paga un bien por un mal que te hagan. Tú demuéstrales el bien, no te canses de hacer el bien. Amén. Y gloria a Dios. ¿Qué es lo que aprendiste, hermano? Paciencia. Pero sabes sobre todo que te falta amor. Te falta amor. ¿Qué es lo que te falta? Amor por esas almas. No es la lucha contra sangre y carne, sino contra demonios. Le digo, mira, gloria a Dios, me bendijo. Ya saqué, gloria al Señor. Y ya el hermano le di este pasaje. Y Dios es bueno, hermanos. No se envuelvan, no hagan cosas que a Dios no le agradan. Apliquen la palabra, hagan lo que Dios dice la palabra. No nada más ser oidor de la palabra, sino hacedor. Pero es necesario tener la paciencia. Amén. Para que haciendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. ¿Cuál es la promesa? Recompensas, muchas cosas, galardones. Eso es bueno. Pero lo más hermoso es la presencia de Dios, la misericordia. Amén. Su presencia, hermanos, es algo hermoso. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10:38.
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ya les di mi testimonio, gloria al Señor. Dice primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Y ahí está la palabra de Dios. Le digo, Señor, invita a tu siervo, va a predicar, no te preocupes, tú vas a compartir mi palabra y yo a él le daré lo que yo, aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso de Dios, hermanos, aleluya. Ya me terminamos, faltan 3 hojas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, hermanos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer los derechos, tenemos que conocer nuestras obligaciones. En primera de Juan hablaba el apóstol, hijitos míos, habla con ese amor. Primera de Juan capítulo 3, gustan leerlo cuando estén en su casa. Ahorita vamos a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los dice confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Cuando uno confiesa las cosas, hermano, cuando le dice, hermano, perdóname, no pude llegar, no pude ir. Mira que Dios es bueno. Amén. Dios da otra oportunidad. En un tiempo igual, el Señor me permitió compartirle, decirle una persona y me dijo que no podía. Bueno, y el Señor y en el momento preciso el Señor me dijo, vuélvela a invitar. Y mira, gloria, la presencia de Dios se derramó. Fue algo hermoso. Amén. Pero Dios nos habla a través de su palabra. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, habla sobre los 2 simientes. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Dice el Señor. Amén. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? A veces oramos, hermanos, y la oración no llega. ¿Por qué? Porque hay una pared, un obstáculo. Hay desobediencia, rebeldía. Hoy en día, aleluya, gloria al Señor, cuando Dios te dice, eres sano, pero a veces el enemigo le mete dudas, y las personas que son sanadas a veces no lo ve uno, y de repente vuelve a tomar pastillas y vuelve a hacer cosas, pero si ya Dios la sanó. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Si Dios nos va a sanar, y si nos vamos a ir, la gloria sea para Dios. Denle la gloria y honra a Dios con un aplauso. Si Dios te sana, hermanos, y no te sana diciendo, tómate esta pastilla. No, cuando Dios te sana, te dice, eres libre. Cuando Dios te sana, te perdona tus pecados. Pero si tú dudas, es como aquel que dice, no va a llover, y ve el cielo nublado, y allá está muy negro, viene para acá el airecito, me llevo mi paraguas, por si llueve. Entonces así, no tenemos ese corazón firme en Dios. Dudamos, hacemos lo que nosotros pensamos, mas no lo que Dios dice. Todo aquel que viene a mí, dice la palabra de Dios, Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no nomás es oír, escucharla, es hacerla. Os indicaré a quién es semejante. Dice 48 versículo. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y vino, dice, una inundación. El río pegó con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Cuando tú estás bien cimentado, hermano, no te puede mover una doctrina ni otra. Hermano, te voy a llevar a las naciones. Hermano, te voy a llevar al lugar, a ex. Y dices, bueno, pero si no estás bien fundamentado y si tú no disiernes, si tú no sabes, vas a dejar esto y te vas a ir para allá. Y es lo que a Dios no le agrada. El Señor me dijo, te voy a llevar a las naciones. Digo, Señor, yo no sé, no tengo visa ni pasaporte, pero yo te creo. Y al otro día me dice el hermano, me gustaría que predicaras en la radio. Hoy estamos transmitiendo en vivo para que la gente, la palabra de Dios edifique, crezca. Amén. Pero mi mirada no está en la gente, mi mirada está puesta en Dios. Amén. Y esto es para nosotros, no desviar la mirada. Amén, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios quiere. Y el Señor me lleva a las naciones a través de la radio. Y me empezó a usar en el espíritu, en el poder, aleluya. Y muchas cosas grandes hizo Dios, pero es Dios el que las hace. Amén. Y este es el tiempo, hermanos, que Dios me ha llamado a predicar en este lugar. No porque yo quiera, el Señor me preparó, porque esta es su buena voluntad. Dios te ha traído con lazos de amor. Dios te ha traído, aleluya, gloria a Dios, de lugares lejanos para que escuches la palabra y para que seas obediente. Mas el que oye y no las hizo, semejante es el hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio por ímpetu, y luego cayó y fue grande su ruina en aquella casa. Cuando tú estás cimentado, hermanos, si Dios te dice vas a ir, Dios te va a mover, va a poner los medios. Amén. Dios te va a llevar a las naciones. Dios te va a llevar a muchos lugares a predicar, pero primero te tiene que preparar. Me acuerdo hace tiempo, aleluya, gloria a Dios, escuché una palabra. Dije, Señor, esa no es tu palabra. Y estaba platicando con una persona y el Señor pone pastores, pone para que nos sujetemos, ¿ah? Y escuché una palabra de una persona, ya tiene tiempo. Yo no me voy a sujetar a ningún pastor, a ningún hombre. Me quedé así, wow, Señor, solo tú sabes. Pero diré, gloria al Señor, si nosotros tenemos una madre terrenal, a ella tenemos que apoyarla, ayudarla. Un padre igual, si tenemos hermanos igual. Pero ya cuando tú llegas a los pies de Cristo, dice el Señor, esta es mi madre, esta es tu madre. Hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Se vuelve familia. Y ya ahí viene el compromiso. ¿El compromiso de qué? De apoyarla, ayudarle. Amén. Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que crecer. Dios te va a llevar a lugares, incluso de donde saliste, ahí te va a llevar para dar palabra. Palabra de Dios, palabra de exhortación, palabra que edifica. Amén. Pero déjate guiar por Dios en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Filipenses 2, versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, aleluya, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hoy en día la gente busca lo suyo, busca prosperarse, busca tener más, pero dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? Amén. Nosotros, hermanos, no vamos a traer muchas almas a la iglesia a que se llene. Vamos a traer las almas a los pies de Cristo, al arrepentimiento. Ese es el evangelio. Denle la gloria y honra a Dios, el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Y si hoy Dios te ha traído aquí es con una finalidad, un propósito. Amén. Dios quiere, hermanos, darte vida y vida en abundancia, una vida que perdura, una vida eterna a su lado. Porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Y ahí mismo dice en Filipenses 2, 13 al 15, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones. Hermanos, el murmurar, el pensar, criticar. Dios me ha permitido, a veces le cuento a un hermano, y sé qué es lo que tiene, y el Señor me lo confirma, y ya nomás oro por esa persona. Siervos de por allá, decía una sierva, dice, oye,
¿y cómo llegó ese mensaje hasta allá? Si allá ni saben que estamos acá. Sí sabe, pero la murmuración, el chisme, la mentira, decía el pastor, un chisme es una verdad o una mentira, que se lo cuentas a uno y se riega, y al rato ya no es la verdad, se hace chisme. Hermanos, tengan mucho cuidado. Por eso la presencia de Dios, constrictamos, el Espíritu Santo se va. Amén. A veces Dios no quiere usar tu vida de una forma sobrenatural, pero a veces hacemos cosas que a Dios no le agrada. Y hay cosas, dice el Señor, hay cosas que no me agradan en cada uno de ustedes, en mi vida. Cosas que seguimos haciendo mal. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Si el Señor te permitió ir con esta persona, es para que le enseñes, no es para murmurar, criticar, es para que Él se ha convertido a ti y tú le des palabra conforme lo que es. Amén. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene el aceite con el agua? Ninguna. Este es el tiempo, dice el Señor. Busca, júntate con sabios y sabios serás. Personas que Dios usa, hermanos. Sabiduría de lo alto. Amén. Tenemos que dejar a esas personas, tenemos que renunciar a la misma familia que no quiere de Cristo. Se les habla, se les invita, pero al rato que estén llorando, o llórale a Dios, busca de Dios, ora. Si alguien trae algo, hermanos, un chisme, trae una murmuración, trae cualquier cosa, llévalo a la oración. Yo le decía a mi esposa, no te envuelvas, tráelos a la oración. Oye, que esto, que aquella, tráelos a la oración, vamos a orar por ella, vamos a orar, vamos a clamar, vamos, aleluya, como el Espíritu diga. Él intercede por nosotros, amén. Nosotros no sabemos orar, pero el mismo Espíritu sabe, amén. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, luminares, amén. Dice que Jesús es la luz del mundo, nosotros somos sus lumbreras, amén. El demonio se va a manifestar no con aquellos, sino aquellos que tienen la presencia de Dios. Se va a enojar. Pero mira, la paz, el amor, cubre multitud de pecados. La palabra de Dios tiene poder, porque es Dios a través de su palabra, es la palabra de Dios. Amén. Ocupaos en nuestra salvación, hermanos, con temor y temblor. Esa es la exhortación. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Yo me acuerdo de un siervo que lo usaba grandemente y empezó algo de ira y empezaba, y había algo que no era, que no concordaba, que no, y de repente una hermana, Dios le da una palabra y le dice al siervo: siervo, así dice el Señor, no porque te uso tienes el cielo ganado. Y esa palabra la tomo para mí. Yo cuando veo esas cosas, hermano, mira, un temor grande hacia Dios, le digo: Señor, no permitas, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Amén. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, reverencia, respeto a Dios. Cuando uno está aquí, hermanos, no se puede hacer un desorden. El que está aquí, Dios los va a usar. Liberación, sanidad, milagros. Pero no podemos orar por acá y se hace. No. Yo en una ocasión lo vi en una persona y digo: Señor, me trajiste aquí para orar. Y el siervo a todos los que conocía mandó a orar y no pasaba nada, hermanos. Y la gente quería ser liberada y como que quería y como que no. Y el Señor me manda con una sierva y le pongo la mano, no porque sea hombre o sea mujer. Dije: no, Señor, rompo todo eso. Pongo la mano en su pecho, reprendo. Y el Señor la libera. Le digo: ese es Dios. Denle la gloria y honra a Dios. El Señor me ha enseñado, hermanos, no darle preferencia. Favoritismo es pecado. No darle preferencia al hermano, a la hermana, ni por diezmos ni ofrendas. Amén. Todo siervo que Dios me pone, me lo pone el Señor.
Y si me equivoco, hermanos, el Señor sabe, me respalda, porque ama al siervo, porque lo usa. Y Dios usa los medios, porque respalda su palabra, porque estamos trabajando para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque Dios es el que vosotros podéis hacer querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos, hermanos, en nuestra salvación con temor y temblor. Dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes buen con humildad, con humildad, hermanos, como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. Amén. Tenemos que ver las necesidades de los otros, tenemos que hacer las cosas beneficiando a los demás. El ayuno, una de las funciones del ayuno es ver por la viuda, la necesitada, suplirle, llevarle, amén, apoyarla. Esa es una forma de ayunar. Miren, Filipenses, ya vamos a acabar, aleluya, gloria a Dios. 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. En esto pensad, dice el Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste, vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si tú haces las cosas conforme a lo que está en la palabra de Dios, con amor, en obediencia, hermanos, trae bendición. Hay una canción hermosa del hermano Barat, Dios háblame. Dice en sus notas: si notas que he aprendido a andar solo, si notas que he aprendido a vivir sin ti, si notas algo así, no solo que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes, dice, perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame, que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela, hazme volver al camino donde un día comencé. Dios habla, es el tema, la canción, amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya, gloria a Dios, denle el aplauso a Dios. Así concluimos la transmisión de la prédica. Lo que Dios va a ministrar, se va a ministrar aquí, va a quedar para aquí. Gloria a Dios. Den un aplauso a Dios, hermanos, aleluya. Haz la voluntad.